Advertencia. El contenido que se mostrará a continuación puede contener información no apta para todo público. Se recomienda discreción. En la década de los 80, se descubrieron una serie de cientos de mosaicos con mensajes de origen desconocido incrustados en el asfalto, en las calles de unas 2 docenas de ciudades importantes de los Estados Unidos, y 4 ciudades de América del Sur. Fueron nombradas como las placas de Toynbee, debido a que las misteriosas baldosas, típicamente venían inscritas con leves variaciones, la siguiente frase. Toynbee Idea, in Movie 2001, Resurrected, on Planet Jupiter. Algunas de las placas más elaboradas, también incluían conspiraciones y declaraciones políticas crípticas, o que invitaban a los lectores a crear e instalar placas similares en su ciudad. Dadas las repercusiones, un documental del año 2011 se centraría en resolver el misterio, presentando evidencia de que el creador era un residente de la ciudad de Filadelfia, llamado Severino Berna, quien habría usado otro nombre como un alias. Supuestamente, el sujeto habría colocado las placas mediante un agujero en el piso de su coche para transmitir un mensaje sobre sus teorías. Asimismo, se piensa que la idea del mensaje podría hacer referencia a un pasaje escrito por el historiador Arnold Toynbee, y que por ello, su nombre aparece escrito en los textos. Mientras que Kubrick's 2001, otro mensaje recurrente, posiblemente sea una referencia a la película 2001, Una Odisea en el Espacio, coescrita y dirigida por el cineasta Stanley Kubrick, la cual habla sobre una misión tripulada a Júpiter. Sin embargo, esto no son más que meras especulaciones, y aún al día de hoy, no se sabe quién, o quiénes elaboraron estas placas, con qué fines lo hicieron, y qué exactamente significan aquellos mensajes. Pink Morning Cartoons fue un programa religioso para niños, producido entre los años 1996 y 2004. En su momento, este era casi desconocido en su totalidad, algo que no era de extrañar, después de todo, se trataba de un material casero, lo que por consiguiente llegó a provocar que este se perdiera. De hecho, no sería hasta el 16 de abril de 2007, fecha en la que un youtuber de nombre Genkenchik subiría un video, cuyo título poseía varios signos de interrogación, cuando se daría a conocer parte del material por primera vez. El contenido del video fue una copia en VHS de baja calidad de una caricatura no identificada, en donde una mujer narra la historia de una abuela, quien junto a sus 2 nietos, van probándose diferentes sombreros. 2 años después de esta publicación, el 12 de julio de 2009, aquel usuario subiría otro video, esta vez titulado Pink Morning Cartoons. El material mostrado era básicamente un corto extendido del anterior, con mejores gráficos y audio, cuya descripción decía lo siguiente y cito. No edité esto. Estaba en una vieja cinta de VHS que tenía. Veía esto normalmente alrededor de las 5 am, a fines de la década de 1990 y principios de la década de los 2000. Si alguien sabe qué es esto o quién lo hizo, envíenme un mensaje. Más tarde, ese mismo día, el usuario subiría otro video titulado Everything's Coming Up Spring. El video como tal mostraba una canción sobre la primavera y varios animales, lo cual implicaba que el programa no se basaba en una historia como tal, y era más bien una variedad de dibujos animados. Más de una década después, en abril de 2020, aquel mismo usuario haría una publicación en Reddit bajo el nombre de Rubetlum, en el subreddit de Obscure Media, en respuesta a que otro usuario cuestionara la autenticidad de sus vídeos. Lo más importante de esta publicación fueron 2 cosas. Lo primero es que según lo mencionado, el contenido era transmitido en Columbus, Ohio, a finales de los 90. Y lo segundo y quizás más importante, fue que aparentemente se trataba de un programa religioso. Posteriormente, después de una serie de sesiones de preguntas y respuestas con el usuario y un amigo suyo, se confirmó que este estaba en posesión de imágenes adicionales del material. Después de una serie de sesiones, se concluyó que el programa pudo haber sido transmitido por una estación de televisión local, siendo la más probable Wing, y habría sido producido con la ayuda de Ella Flowers, la propietaria de la estación en aquel entonces. Se llegó a esta conclusión gracias a que Flowers aparecía en muchos programas religiosos y musicales de la estación, a menudo narrando y produciendo música para ellos. Poco después, el usuario proporcionó un breve clip en el Discord de la Lost Media Wiki, en el que se mostraba el comienzo de la secuencia de créditos.
Lo importante aquí es que, entre varios otros nombres, aparecía el de la propietaria, lo que confirmaba su conexión con el programa. Después de una búsqueda exhaustiva, inesperadamente Angela Francis, una de las hijas de Flowers, confirmaría en una serie de correos electrónicos que su madre era, de hecho, responsable de la producción de los clips que el usuario había subido. Dio el nombre de la serie, y este resultó ser Kids Fan Festival. Además, Angela confirmó que se produjeron muchos episodios para el programa, cuyas cintas desaparecieron en algún momento después de que su madre falleciera en 2017. Poco después, la nieta de Flowers se uniría al servidor de Discord y participó en una sesión de preguntas y respuestas. Según lo que mencionó, las cintas originales del programa fueron robadas y posiblemente destruidas por un primo, aunque es posible que aún sobrevivan algunos materiales de producción. A pesar de todo esto, lo que aún no hace perder las esperanzas, se debe gracias a que al parecer, el programa habría sido popular en la comunidad local, lo que significa que es posible que se hayan realizado algunas grabaciones. En una tarde ventosa, en algún punto de 1986, Frank Shaw, un empleado de la NASA, mientras se encontraba caminando hacia su automóvil al final de su turno, miró hacia arriba y vio una figura negra espantosa, parecida a una gárgola, encaramada siniestramente en el borde de uno de los edificios del centro espacial. Shaw afirmó que tras mirarla directamente, quedó completamente aterrado, y aún más cuando vio a la criatura desplegar sus alas y salir volando. Inmediatamente, según relató Shaw, este buscó apresuradamente las llaves, abrió la puerta del auto, se metió adentro, encendió el motor y condujo en la oscuridad de la noche hacia su casa. Tras lo acontecido, su familia al escuchar su anécdota, le creyó, pero a su vez le aconsejó que no le contara a sus superiores sobre este incidente, para que no se pusiera en duda su credibilidad, o peor aún, su cordura. En un principio Shaw estuvo de acuerdo, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, no pudo quitarse de la cabeza el recuerdo de su encuentro, y finalmente decidió confiar en su supervisor. Para su sorpresa, en lugar de recibir incredibilidad o burlas, se le informó que este no era el primer empleado en haber visto a la enigmática criatura, y que de hecho, se había abierto un archivo secreto sobre ella. Después de su inusual confesión, la historia de Shaw se abrió paso en la cadena de mando, hasta que aparentemente llamó la atención de algunos funcionarios de la NASA, quienes le advirtieron que lo mejor para él y su familia, era el abstenerse de contar su extraña historia a cualquier otra persona. Para terminar, sea verdadera o no esta historia, lo cierto es que es cuanto menos interesante. La existencia de Dios. Con toda seguridad, uno de los temas más debatientes que han existido en la historia de la humanidad. Desde siempre, ha existido una amplia variedad de argumentos a favor y en contra de su existencia, los cuales se pueden categorizar como lógicos, empíricos, metafísicos, subjetivos o científicos. De hecho, podría quedarme hablando de este tema durante horas, pero terminaríamos llegando al mismo punto. No hay forma de probar su existencia, pues nadie lo ha visto, así como tampoco negarla, pues la ciencia o cualquier otra rama, solo pueden dudar de ella, mas no desacreditarla. Sea como sea, creas en la existencia de Dios o no, lo cierto es que, esta pregunta, simple y compleja al mismo tiempo, perdurará con la humanidad durante mucho tiempo, y quién sabe, quizás para siempre. En 1848, tras la expansión territorial de los Estados Unidos, el ejército del país pasaba por problemas relacionados con las limitantes del transporte, pues tras apoderarse del territorio, con enormes desiertos dentro de él, se les dificultaba mantener a raya a los nativos en la región. Al percatarse de este inconveniente, Henry Wayne, un intendente mayor, sugirió al Departamento de Guerra la importación de camellos y dromedarios, pues supuso que estos serían una mejora frente a los caballos y las mulas, al menos en lo que respecta al transporte de suministros, dado a que estos animales pueden cargar casi el doble de peso, y están mucho más adaptados al clima desértico. Inicialmente, los senadores votaron en contra de la solicitud, pero debido a que la idea comenzó a ser promovida, terminaron aceptando en 1854, y con el dinero asignado, alrededor de 72 camellos y dromedarios llegaron al país a principios de 1857.
Sin embargo, aunque estos animales demostraron ser aptos para viajar por la región, su disposición desagradable y lo difícil que eran de tratar, los hizo muy impopulares entre los soldados, y si bien continuaron usándose unos años más, la mayoría de ellos no tardarían en ser subastados o liberados al área libre. Lo interesante viene con lo que sucedió después de aquello, pues se sabe que surgieron informes de avistamientos de estos camellos vagando por el desierto, pero hubo uno que fue especialmente popular. Esto se remonta en 1883, cuando en un rancho aislado en el sur de Arizona, una mujer fue atacada por un animal, que los testigos describieron como una enorme bestia de color rojizo, montada por una criatura de aspecto diabólico. Posteriormente, se reportaron más informes y avistamientos de la criatura, tanto así que terminaron apodándolo el fantasma rojo. Finalmente, en 1893, un granjero, quien se encontraría con el animal pasteando en su jardín, le dispararía y acabaría con este. En ese momento, el gran camello se había soltado de su jinete muerto, pero aún llevaba la silla y las correas de cuero con las que se había atado el cadáver. Desde ahí, hubo mucha especulación sobre quién podría haber sido el misterioso jinete muerto, sin embargo, y aunque se han creado supuestos escenarios de lo ocurrido, el misterio de la identidad de esta persona aún continúa. Según nuestro conocimiento actual, la Luna se formó aproximadamente 100 millones de años después de la creación del Sistema Solar. Esto es un hecho que podemos dar casi seguro, esto gracias a las investigaciones realizadas en las rocas del satélite. Sin embargo, hay una pregunta la cual sigue generando debate en la comunidad científica. La causa de su formación. Como tal, los científicos no se ponen de acuerdo para dar una explicación garantizada, dando lugar a muchas teorías plausibles al respecto. Para empezar, tenemos a la teoría de la coformación, la cual, como indica su nombre, plantea que tanto la Luna como la Tierra se habrían formado al mismo tiempo, explicando así del por qué ambos cuerpos presentan una composición muy similar. Sin embargo, esto podría contradecirse con el hecho de que la Luna es mucho menos densa que la Tierra, lo que probablemente no sería el caso si ambos comenzaran con los mismos elementos pesados en su núcleo. Por otro lado, está la teoría de la captura, la cual sugiere que la Luna era un cuerpo errante que se formó en otra parte del sistema solar, y que fue capturado por la gravedad de la Tierra cuando pasó cerca, de manera similar a Phobos y Deimos, los dos satélites de Marte. No obstante, esta hipótesis no logra explicar satisfactoriamente el proceso de captura de la Luna para quedar finalmente en la órbita actual, además de que a diferencia de los satélites ya mencionados, la Luna es considerablemente más masiva, lo cual pudo desencadenar una colisión, sin mencionar que esto no explicaría la composición tan similar con la Tierra. Finalmente, encontramos la hipótesis del gran impacto, siendo la teoría predominante y la más respaldada, la cual sugiere que la Luna se formó cuando un objeto, generalmente asociado a un planeta troyano del tamaño de Marte conocido como Theia, se estrelló contra la Tierra primitiva. Este tipo de formación explicaría por qué la Luna está compuesta predominantemente de elementos más livianos, lo que la hace menos densa que la Tierra. Además, esto también explicaría la actual órbita de la Luna, ya que a medida que el material se juntaba alrededor de lo que quedaba del núcleo de Theia, ésta se habría centrado cerca del plano de la eclíptica de la Tierra. Pese a todo, la teoría presenta algunos problemas, como el hecho de que tras analizarse muestras de rocas lunares, se encontró que éstas presentaban una firma isotópica idéntica a las rocas de la Tierra, pero diferente de otros cuerpos del sistema solar, demostrándose más tarde que para que esto pueda haber ocurrido, había menos del 1% de probabilidad. Gracias a estas irregularidades, han salido varias teorías derivadas, como la posibilidad de antiguos satélites anteriores, hasta una posible lluvia de impactos que habrían sido los detonantes de la formación de la Luna. Por desgracia, nuestro conocimiento actual no nos permite asegurar ninguno de estos escenarios, por lo que, la causa de la formación de nuestro satélite natural, sigue siendo un misterio. Joseph Merrick fue un ciudadano inglés nacido en 1862 en la ciudad de Leicester, conocido especialmente por presentar graves deformidades en gran parte de su cuerpo. Según se sabe, Merrick comenzaría a desarrollarse de manera anormal antes de los 5 años, con algunas áreas de su piel que empezaban a presentar cambios, a la par de varios crecimientos de la piel oscurecidos y descoloridos, los cuales comenzaron a verse irregulares y ásperos. A medida que Joseph crecía, estas protuberancias se hacían cada
cada vez más visibles y grandes, lo cual le generaría muchos problemas, entre ellos el rechazo de su padre y su madrastra, lo que lo obligó a irse de su casa y empezar a vivir con su tío. Ya de adulto, y debido a sus particularidades, sería exhibido, bajo su propia voluntad, en un espectáculo de monstruos bajo el nombre artístico de El Hombre Elefante. Posteriormente, y después de conocer y entablar una amistad con Sir Frederick Trips, un destacado cirujano británico, se iría a vivir al Hospital de Londres, y al cabo de un tiempo, se haría muy conocido en la sociedad londinense. Fue entonces también que comenzó la larga investigación para tratar de identificar el mal que lo aquejaba. El primer diagnóstico se remonta a 1885, cuando Trips, quien ya había examinado previamente a Merrick, presentó el caso en una reunión de la Sociedad Patológica de Londres, atrayendo así el interés de los médicos presentes, pero no obtuvo las respuestas que había esperado. Posteriormente, el anatomista llevaría el caso a la reunión por segunda vez, y en esta ocasión uno de los asistentes, el prestigioso dermatólogo Henry Radcliffe Croker, sugirió que el paciente presentaba una combinación de cutis laxa y neurofibroma, y que sus deformidades óseas se debían a alteraciones en su sistema nervioso. Este sería el único diagnóstico realizado en vida de Merrick, pero años después de su muerte, su enfermedad siguió recibiendo diversos y sucesivos nombres. En 1909, el dermatólogo Frederick Parkes Weber citó a Merrick como un caso de neurofibromatosis, un trastorno de origen genético que produce tumores y manchas de pigmentación. Sin embargo, estos últimos no estaban presentes en la piel de Merrick, por lo que muchos no estaban convencidos de este diagnóstico. Más tarde, en un artículo de 1986, se propondría la hipótesis de que el hombre había tenido el síndrome de Proteus, un trastorno congénito muy raro que presentaba muchas similitudes con su padecimiento. Finalmente, en junio de 2001, en una carta a la revista The Biologist, se especuló que Joseph Merrick pudo haber tenido una combinación del síndrome de Proteus y neurofibromatosis. Esta hipótesis sería tomada como base para un documental del año 2003, titulado La maldición del hombre elefante, y de hecho, se sabe que los cineastas encargaron más pruebas de diagnóstico usando ADN del cabello y huesos de Merrick, pero por desgracia los resultados de estas pruebas no fueron concluyentes, y por lo tanto, la causa precisa de la condición médica sigue siendo incierta. James Nicholas Gray, o más conocido como Jim Gray, fue un científico informático estadounidense, considerado en su momento como una de las mentes más brillantes del mundo. Gray trabajó para IBM, Microsoft, estuvo involucrado en la creación de Virtual Earth, y ganó varios premios importantes por sus contribuciones fundamentales. El 28 de enero de 2007, Gray, quien también era un marinero experimentado, realizaría uno de sus breves viajes en solitario, sin embargo, no regresaría. Se sabe que el clima de aquel día estaba despejado, y no se recibió ninguna llamada de socorro, ni se detectó ninguna señal de la radiobaliza automática de indicación de posición de emergencia del barco. Tras su desaparición, inmediatamente las noticias indicaron que un importante científico de Microsoft había desaparecido en alta mar. Es ahí donde otros científicos solicitaron la ayuda de grandes empresas tales como Google, Amazon, y la mismísima NASA, para poder rastrear a Gray. La Guardia Costera emprendió la búsqueda junto a un barco patrulla, helicópteros y aviones. E incluso se hizo el intento por medio de simulaciones en ordenador para tratar de predecir en dónde podría estar el barco a la deriva. Desafortunadamente, a pesar de la larga y exhaustiva búsqueda, sus esfuerzos fueron en vano y jamás pudieron localizarlo. Desde entonces, surgieron especulaciones sobre lo que le sucedió al Dr. Gray. Estas van desde un accidente que pudo tener al momento de navegar, que éste simplemente haya decidido iniciar una nueva vida, o que, de hecho, alguien más lo habría provocado. Sin embargo, cada una de estas teorías son descartadas por sus conocidos, pues ellos afirman que este era un hombre muy feliz, como para desaparecer de la nada, y que por otro lado, este no tenía ningún enemigo que pudiera haber hecho tal acto. Y si fuera el caso de que haya sido un accidente, no tendría sentido que tras una búsqueda tan gigantesca, no se haya encontrado los restos del velero. Lo que deja esta desaparición, como un completo misterio. The Butcher fue un supuesto cortometraje de acción en vivo de títeres, producido por Nickelodeon a principios de la década de los 2000. Atrajo una atención semipopular a través de una publicación en el subreddit Tip of My Tongue, de un usuario llamado TheAbuser00.
Según cuenta este último, el relato era mucho más oscuro de lo habitual. Presentaba una introducción que mostraba la tarjeta de título en blanco con un fondo negro, no había diálogo alguno, y como tal, la película estaba completamente en blanco y negro. No obstante, el detalle que más llamó su atención fue que los títeres utilizados en la película parecían estar hechos de huesos de animales reales. Así también, el usuario recuerda escenas de animales dentro de recipientes de vidrio, una escena en particular donde los animales se fusionan para crear una abominación, además de haber un par de manos humanas que sostenían un cuchillo de carnicero, encargadas de cortar los títeres de los animales. Tras lo acontecido, la Junta Nacional de Cine de Canadá, que estaba asociada con Viacom en ese momento, comenzó a buscar en sus archivos un código de producción de The Butcher, pero no encontró evidencia de la existencia de la película. Dado a esto, y a otros factores como la poca evidencia de la película, la cual no va más allá del testimonio del susodicho usuario y algunos relatos de otros, muchos especulan que la película puede tratarse de algún engaño inventado, un recuerdo falso, o una simple confusión con otra película o programa. A comienzos del año 2011, un usuario de Reddit, bajo el seudónimo de A858, publicaría en un subreddit con el mismo nombre, una serie de cadenas largas de combinaciones, compuestas de números y letras, aparentemente aleatorios, los cuales se subían con mucha regularidad. Tan pronto las publicaciones se hicieron populares, mucha gente, incluido estudiantes expertos en códigos e investigadores de Internet, se reunirían para intentar resolver los extraños mensajes, lo que terminaría en la creación de otro subreddit llamado Solving858, dedicado exclusivamente a conseguir este objetivo. Se sabe además que en un principio, el subreddit principal fue privado durante un periodo de tiempo, y destinado solo a unos cuantos usuarios destacados, pero gracias a la popularidad que formó con el tiempo, se volvería público. Asimismo, cabe mencionar que debido a la naturaleza de los textos, en un inicio fueron atribuidos a una especie de bot, pues la mayoría eran publicados a la misma hora. Pese a esto, muchos otros estaban convencidos que los mensajes tenían significados ocultos, y que estos eran publicados por una persona real. Desafortunadamente, pese al notorio esfuerzo de los usuarios, muchas de las publicaciones resultaban muy difíciles de descifrar, dado a que no se trataban de cifrados comunes. Uno de los pocos mensajes ocultos que han podido ser resueltos, se trató de una imagen del misterioso monumento de Stonehenge, que al parecer habría sido hecho como respuesta a una publicación realizada por un usuario en la que catalogaría al misterio de A858 como el Stonehenge de Reddit. Más tarde, en agosto de 2015, se realizaría un avance significativo, cuando un usuario, en el subreddit de Solving858, comenzaría a publicar cadenas hexadecimales, las cuales al compararse con el subreddit original, se llegó a la conclusión que éstas se trataban de un AMA, que por sus siglas en inglés, quiere decir, pregúntame lo que sea. Con esto, los usuarios pudieron interactuar directamente con el creador por primera vez. Cuando se le preguntó el por qué había decidido romper el silencio, el propietario simplemente respondió que, el público se estaba frustrando. Asimismo, se respondieron otras preguntas importantes. Desde que A858 era efectivamente el líder del equipo tras todo el proyecto, hasta la confirmación de que cada uno de los mensajes tenía una solución. No obstante, cuando se le preguntó el verdadero propósito tras todo esto, este respondió que la respuesta sería dada cuando el misterio sea descubierto o revelado. Más tarde, a mediados de 2016, un usuario bajo el nombre de TeamWMod, publicaría en el subreddit de Solving858, un mensaje en el que afirmaba que el proyecto había finalizado, y que cualquier esfuerzo futuro para resolver el misterio sería en vano, ya que la información revelada al público no era suficiente para solucionar los acertijos. Posteriormente, se confirmaría que aquel usuario era de hecho el propietario del subreddit original. Extrañamente, la cuenta del usuario sería eliminada poco después, y el subreddit principal se configuraría como privado. No mucho después, un usuario publicaría un post, en el que en resumidas cuentas, habla sobre que él, junto con la ayuda de otro usuario, pudieron contactar con A858. Entre otras cosas, este les habría dicho que le pagaban por publicar los acertijos de código, y que realmente, muchos de estos contenían datos aleatorios que estaban encriptados. Mencionó además que la empresa encargada de pagarle, ya no quería financiar el proyecto, y que por ello, se daba por terminado.
Pese a estas revelaciones, alrededor de 2 años después, el subreddit volvería a ser público, con un nuevo moderador y acompañado de un post en el que se mencionaba que a 858 había regresado. No obstante, esto no duraría mucho, pues alrededor de una semana después, el subreddit volvería a configurarse como privado, y lo ha estado desde entonces. Ahora, dado a que este misterio se ha quedado en eso, un misterio sin resolver, las teorías al respecto han dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, hay quienes lo han catalogado a un juego de realidad alternativa. Otros asocian el proyecto a un programa encargado de reclutar personas talentosas en el ámbito criptográfico o la seguridad cibernética. O incluso, existen los que creen que se trató de un emisor de números, es decir, una estación de radio de onda corta dedicada a transmitir mensajes espías en países extranjeros, los cuales, cabe decir, se encuentran encriptados. Desafortunadamente, por el momento, no se ha encontrado una solución definitiva para este caso, el cual se ha ganado, sin lugar a duda, el título del misterio más grande de Reddit. En junio de 1993, tras la violenta represión del gobierno chino contra las protestas en la plaza de Tiananmen, en donde miles de estudiantes salieron a las calles a manifestarse, periodistas que se encontraban en aquel lugar, pudieron extraer contenido fotográfico muy revelador sobre lo ocurrido. Y una de las piezas más sobresalientes fue tomada al mediodía del 5 de junio. Esta muestra como un hombre con unas bolsas de plástico, se colocaba delante de una columna de tanques, impidiendo que estos siguieran avanzando. Las enormes máquinas de guerra trataron de rodearlo, pero el chico desconocido no cejó en su empeño de cerrarles el paso, e incluso se ve cómo este se sube brevemente a uno de los tanques. Al final, unos hombres se lo terminaron llevando de la escena, y nunca se volvió a saber nada de él, así como su identidad y la vida del mismo. Si bien, la versión oficial, sostiene que el individuo no fue localizado por el gobierno chino, muchos opinan que realmente están ocultando algo. Algunas fuentes apuntan a que el joven habría sido acribillado pocos días después de lo acontecido. Otras teorías sugieren que aún está vivo y está escondido en la China continental. Sea como hayan terminado las cosas, el acto de resistencia de este joven, quedaría inmortalizado y se convertiría en todo un símbolo. En mecánica cuántica, el gato de Schrödinger es un experimento mental, ideado por el físico austríaco-irlandés Erwin Schrödinger en 1935, el cual ilustra una paradoja de la superposición cuántica. El experimento establece el hipotético caso en el que un gato está encerrado en una caja con alguna sustancia radiactiva que controla un vial de veneno. Si tan solo un átomo se descompone, el veneno se liberará, lo cual terminará por matar al gato. Pero aquí está la cosa, dado a que la caja está cerrada con llave, y nosotros en el exterior, no sabemos si la sustancia radiactiva se ha descompuesto o no, por lo que no podemos saber el estado del animal. Matemáticamente hablando, hay un 50% de posibilidades de que el gato esté muerto y un 50% de posibilidades de que esté vivo, todo esto como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no. Al respecto, han salido una serie de interpretaciones para resolver esta pregunta aparentemente paradójica, las cuales incluyen lo siguiente. Que el gato está vivo o muerto hasta que alguien mire en la caja. Que tras la observación, el universo se bifurca en un universo donde el gato está vivo y otro donde está muerto. Que cada objeto, véase el gato y la caja misma son un observador, pero la superposición es relativa dependiendo del observador. Que la mera observación de la caja retarda o acelera la muerte del gato. O que el gato está vivo o muerto mucho antes de abrir la caja. Desafortunadamente, no está claro qué interpretación es la correcta, por lo que la cuestión subyacente planteada por el gato de Schrödinger sigue siendo un problema sin resolver en la física. Nacido el 19 de enero de 1809 en Baltimore, Estados Unidos, Edgar Allan Poe fue sin lugar a dudas, uno de los mayores exponentes de la literatura, conocido especialmente por sus historias relacionadas con el terror, el misterio y lo macabro. Pero, si están metidos en la vida de este literato, sabrán que dentro de todo, se encuentra un dato, envuelto en un completo misterio, el cual pareciera estar sacado directamente de las páginas de una de sus obras.
Todo se remonta al 27 de diciembre de 1849, cuando Poe habría planeado un viaje desde Richmond, Virginia a Filadelfia, para editar una colección de poemas para la poetisa Marguerite Leon Loud. No obstante, nunca llegaría a su destino. Tampoco regresaría a Nueva York, en donde había estado viviendo. Esto ya de por sí era extraño, pero aún con ello, nadie estaba consciente de lo que estaba por venir. El 3 de octubre de 1849, el impresor Joseph Walker encontraría al literato cerca de una taberna de la ciudad de Baltimore. Este se encontraba semiconsciente y delirando, vestido con ropa de segunda mano, y tirado en la alcantarilla. Preocupado, Walker se detuvo y le preguntó a Poe si tenía algún conocido que pudiera ayudarlo, y este, con las pocas fuerzas que le quedaban, le daría el nombre de un conocido médico en Baltimore, e inmediatamente se contactaría con él por medio de una carta. El literato no tardaría en ser llevado al hospital, sin embargo perdería el conocimiento durante varios días, y para cuando recuperó la conciencia y fue interrogado, contestaba respuestas incoherentes. Lastimosamente, Edgar Allan Poe fallecería el 7 de octubre de ese mismo año, y debido a que nunca se recuperó de su delirio, jamás mencionó algo que pudiera ayudar a saber exactamente qué le ocurrió. O bueno, a excepción de una sola palabra, o más específicamente un nombre que mencionó la noche antes de su muerte. Reynolds. Una palabra que, pese a los esfuerzos, nunca nadie supo exactamente a qué se refería. Aún con estos detalles, y aunque no exista ninguna prueba fidedigna que pueda ayudarnos a resolver este misterio, han salido muchas teorías que intentan dar una explicación a los hechos. Primeramente se sugiere que el literato pudo haber sido golpeado cruelmente, ya sea por venganza o para ser robado. Otra teoría sugiere que pudo haber sido como causa del alcohol, esto dado a que se ha documentado que el literato tenía problemas con esta bebida, y que aunque meses antes había empezado una lucha contra esta adicción, aquel día pudo haber caído en la tentación. Sea como haya sido, la realidad es que nadie sabe exactamente lo que le pasó, y quizás se quede así para siempre. Desde la década de los 80, en los Estados Unidos, han habido reportes de gente mencionando el haberse topado con niños que, lejos de tener una vibra agradable, presentan una piel extremadamente pálida, una mirada penetrante, y lo más característico, ojos completamente negros. Según cuentan las anécdotas, estos entes suelen acercarse a las personas mientras conducen por la carretera, o que incluso, pueden llamar a las puertas por la noche, y que su mera presencia te hará experimentar un miedo extremo. Ignorando el hecho de que esto podría ser no más que una leyenda, las explicaciones del por qué tanta gente afirma haberse topado con estos individuos, incluso hasta el día de hoy, es cuanto menos extraño, y por qué no decirlo, aterrador. Brandon Lee fue un actor estadounidense, hijo del artista marcial y también actor, Bruce Lee. Pese a su corta edad, y de poseer una carrera cinematográfica bastante corta para el momento, muchos estaban convencidos que Brandon estaba destinado a ser una leyenda al igual que su padre. Sin embargo, nadie esperaría que la vida del actor se vería truncada trágicamente a la edad de 28 años. Resulta que, durante la producción de la película de El Cuervo en 1993, mientras Brandon se encontraba en el set filmando una escena de acción, en medio de una acrobacia, un arma que estaba cargada con cartuchos de fogueo, es decir que carecen de proyectiles, sufriría una falla fatídica. Al parecer, aquella arma ya había sido usada hace unas semanas para filmar esa misma escena, lo que provocó que el casquillo de fogueo se quedara atascado en el cañón, y debido a que esta no fue revisada adecuadamente por el técnico encargado, permaneció así durante todo ese tiempo. Cuando el arma fue usada nuevamente, la segunda bala de fogueo se disparó e impulsó el cartucho del disparo anterior hacia adelante, y terminó impactando en el cuerpo del actor. Si bien Brandon fue inmediatamente llevado de urgencias al hospital, no sobreviviría al accidente. Lo particular de este caso, es que se sabe que aquel trágico suceso fue captado por la cámara, y que supuestamente, más tarde sería destruido bajo las insistencias del director. No obstante, algunos de los camarógrafos afirman lo contrario, incluido uno que mencionó poseer una copia de lo acontecido. Pese a esto, el metraje nunca se ha publicado ni visto, y tampoco se han encontrado imágenes legítimas de este, lo que podría sugerir que estas afirmaciones podrían ser falsas.
El viernes 31 de marzo de 2006, Brian Randall Shaffer, un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio, saldría junto a unos amigos para celebrar el comienzo de las vacaciones de primavera. Brian había quedado con su compañero, William Florence, para encontrarse en el Ugly Tuna Saloon, un bar cerca del complejo de Columbus. Aproximadamente a las 9 p.m., Brian y William se reunirían, y posteriormente recorrerían diferentes bares, tomando un trago de licor fuerte en cada parada. Pasada la medianoche, se encontrarían con Meredith Reed, una amiga de Florence, quien los llevaría de regreso al Ugly Tuna, donde habían comenzado la noche, y se unió a ellos allí para una última ronda. Hasta este momento, todo parecía ir bien, pues no pasaba de una simple noche de copas entre amigos. Sin embargo, algo extraño sucedería. Brian, por razones desconocidas, se alejaría del grupo sin decir a dónde se dirigía. Sus amigos, tras no ver señales de él, comenzaron a buscarlo, llamándolo repetidamente. Se fueron con otros clientes cuando el bar cerró a las 2 a.m., aunque siguieron esperándolo afuera. Cuando no estaba entre la multitud que se marchaba, asumieron que había regresado a su apartamento sin avisarles. El padre de Brian, Randy Shaffer, junto a Alexis Wagoner, su novia, intentaron llamarlo más tarde ese fin de semana, pero él no respondió. El lunes por la mañana, perdió el vuelo a Miami, que él y su novia habían programado mucho antes. Sin ninguna pista de su paradero, sería reportado como desaparecido a la policía de Columbus. Los oficiales comenzaron a buscar a Shaffer en el Ugly Tuna, el bar donde lo habían visto por última vez. Dado a que el área estaba algo arruinada con una alta tasa de criminalidad, el bar había instalado cámaras de seguridad. Revisaron las imágenes, las cuales mostraban a los tres amigos subiendo unas escaleras mecánicas hasta la entrada principal del bar, aproximadamente a las 1:15 a.m. Posteriormente, se vio a Shaffer afuera del bar alrededor de las 1:55 de la madrugada, hablando brevemente con dos mujeres jóvenes y despidiéndose. Después, desaparecería del visor de la cámara y se dirigió a la escalera de subida al bar, para aparentemente, volver a entrar. Pero la cámara no le grabó saliendo poco después cuando el bar echó el cierre. Los investigadores se dieron cuenta de que era posible que este pudiera haberse cambiado de ropa, o ponerse una gorra y, con la cabeza agachada, burlar la cámara y ocultar su rostro. Pensaron que podía haber salido por otra puerta del establecimiento. Sin embargo, aquella entrada era de uso exclusivo del servicio, no utilizada por el público, salvo casos de emergencias. Debido a que Columbus tiene la mayoría de las cámaras de seguridad que cualquier otra ciudad de Ohio, los oficiales comprobaron las imágenes de otros bares, para comprobar si estas cámaras podían explicar cómo Brian había dejado el lugar. No obstante, las imágenes de las cámaras en otros tres bares cercanos no mostraron rastros de él por ninguna parte. La búsqueda comenzó a extenderse, con oficiales, a veces acompañados por perros policía, los cuales miraban de cerca las calles, inspeccionaban los contenedores de basura, y preguntaban a los residentes si lo habían visto. No obstante, esta búsqueda terminaría en un completo fracaso. Posteriormente, a los que habían visto a Brian esa noche, incluido su padre, se les pidió que realizaran pruebas de detección de mentiras. Todos aceptaron, a excepción de Florence, quien se negaría, por razones desconocidas. Las dos mujeres con las que Brian había sido visto hablando por última vez, serían identificadas más tarde, no obstante, ambas declararían que a ellas no se les pidió someterse al polígrafo. En el año 2008, tras la muerte del padre de Shaffer, y después de que su obituario se difundiera en línea, se publicaría un apartado de condolencias. Para extrañeza y impacto de todos, en una de las firmas en él, decía lo siguiente: "A papá, con amor, Brian". Este mensaje como tal, era procedente de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, lo que llegó a sugerir que Brian podría seguir vivo, y haber dejado Columbus para una nueva vida en otro lugar. Por desgracia, tras una investigación adicional, se encontró que la nota se habría tratado de una broma. En 2014, la policía de Columbus mencionó que todavía recibían al menos 2 contactos mensuales en su dirección, aunque ninguno había resultado útil. Más tarde, uno de los investigadores originales expresó que tras una extensa revisión de las imágenes de la cámara en el bar, la noche de la desaparición, podía dar el 100% de certeza que Brian no se marchó por las escaleras mecánicas. La policía argumentó tener 3 teorías para el caso, pero se negaron a discutirlas públicamente.
En 2019, comenzó a circular en línea una imagen de un presunto vagabundo estadounidense en Tijuana, México, que se parecía a Schaffer. Sin embargo, cuando la imagen fue enviada al FBI, sería descartada después de un análisis de reconocimiento facial. En marzo de 2021, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicaría una foto con la edad avanzada de cómo se vería Schaffer a los 42 años, casi 15 años después de su desaparición. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos, el paradero de Brian Schaffer continúa siendo un misterio. Gruty fue un cortometraje de Marilyn Manson, en su primer esfuerzo cinematográfico, el cual se filmó en una noche entre los años 1996 y 1998. El corto se grabó en una fiesta en una casa real que Manson estaba organizando, e involucró a una actriz títere que interpreta a una joven Gruty, la cual es obligada a hacer cosas cada vez más perversas y perturbadoras frente a los invitados desconocidos de Manson, entre otras cosas que no mencionaré debido a lo explícitas que son. Se dice que muchos de los invitados a la fiesta salieron de la experiencia muy conmocionados, sin saber si lo que había sucedido era legítimo o escenificado, aunque se ha especulado que la película constó de una combinación de ambos. Asimismo, se cree que la actriz encargada de retratar a la Gruty, aunque algo al tanto, es posible que no se le hayan dado todos los detalles del evento antes de que ocurrieran. Solo se confirma que 3 personas vieron el corto, el mismo Manson, Andy Dick, un amigo suyo, y Tony Siuya, su ex-manager. Los 2 primeros discutieron sobre el corto en un episodio de 2002 de Dinner for Five, y el último, después de ver la película, le imploró a Manson que la ocultara, creyendo que si se publicaba, este probablemente iría a la cárcel o terminaría con su carrera. Manson cumpliría parcialmente con esta petición, lanzando una porción muy pequeña de la película, vista al final de su álbum de video en vivo de 1998, The Act to the World. El segmento mostraba a una mujer atada y angustiada, con el rostro oscurecido o fuera de cuadro, gritando y siendo atormentada por Manson. Pero más allá de esto, no se sabe nada más, esto dado a que se ha mantenido un sello hermético sobre el corto, y aunque Manson insinuó fuertemente que este sería lanzado el 20 de octubre de 2016, esto como habrán de suponer no sucedió, y aún se desconoce el destino del cortometraje. 973 Etnamu 973, se trata de un misterioso sitio web caracterizado por la presencia de códigos criptográficos, a la par de presentar una estética que puede llegar a lucir inquietante. El sitio es un laberinto de una innumerable cantidad de enlaces ocultos entre mensajes que incluyen números, letras, símbolos, frases, anagramas, problemas matemáticos, e incluso imágenes críptidas. Gran parte de estas presentan el mismo formato, además de incluir varios elementos repetidos, extractos bíblicos y otros textos espirituales, así como poseer una aparente relación con el número 9. De lo poco que se sabe sobre el sitio web es que este pertenece a un dominio británico y cuyo propietario es un hombre llamado David Denison, un artista abstracto con sede en Reino Unido. Debido a su extraña naturaleza, muchos usuarios han intentado hallar una explicación del objetivo de su creación, con algunos sugiriendo que podría ser un proyecto de arte, o alguna obra de algún truco publicitario, mientras que otros están convencidos que todo esto es un claro ejemplo de un sitio ocultista secreto. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Es acaso posible una supuesta existencia en la que la parte esencial de la corriente de conciencia o identidad de un individuo continúe existiendo después de la muerte de su cuerpo físico? Según diversas ideas, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. En algunos puntos de vista, principalmente en las religiones, esta existencia continua tiene lugar en un reino espiritual, mientras que en otros, el individuo puede renacer o reencarnar en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En la filosofía, existe una visión basada en esta cuestión, que concluye que la experiencia consciente individual es ilusoria, y debido a que la conciencia continúa después de la muerte en todos los seres conscientes, realmente no mueres.
Científicamente, se han examinado una amplia gama de experiencias mentales en relación con la muerte, y según investigaciones, la evidencia de personas que estuvieron clínicamente muertos, sugería que en los primeros minutos después de la muerte, la conciencia no se aniquila. Así también, se han realizado estudios sobre el fenómeno ampliamente informado de las experiencias cercanas a la muerte, con los experimentadores comúnmente informando que son transportados a un plano de existencia diferente, y se ha demostrado que muestran un efecto posterior positivo duradero en su mayoría. Pero claro, pese a todo, no podemos saber si la vida después de la muerte realmente exista, y de ser este el caso, no tenemos idea de cómo funciona exactamente, y siendo honestos, quizás nunca lo sabremos, al menos no estando vivos. El martes 27 de junio de 1995, Jodie Huisentruit, una presentadora de noticias de televisión estadounidense de la estación KIMP Televisión, sería secuestrada en el estacionamiento de su apartamento ubicado en Mason City, Iowa, mientras se dirigía a su trabajo como cualquier otro día. Jodie, generalmente llegaba a la estación entre las 3 y las 4 a.m., y cuando esto no sucedía, su productora, Amy Kunz, la llamaba. Aquel día, ocurriría esto último, con ella contestando que se había quedado dormida y que estaría en la estación en breve. Sin embargo, las horas pasaban, y Jodie no se presentaba. Alarmada, la productora llamó a las autoridades de la localidad para verificar el bienestar de la presentadora. Cuando la policía llegó al apartamento de la mujer, encontraron su automóvil en el estacionamiento, así como otras pruebas que sugerían que se había producido un forcejeo cerca del lugar. Sus artículos personales, incluida una llave doblada del automóvil, estaban esparcidos por el área, y la policía informó haber recuperado una huella de la palma no identificada de su vehículo. Los investigadores entrevistaron al menos a 3 vecinos en el complejo de apartamentos de Jodie, quienes mencionaron haber escuchado gritos en el momento en que probablemente se habría ido al trabajo. Además, un testigo también informó haber visto una camioneta blanca sospechosa estacionada en el área en ese momento, pero los detectives nunca la pudieron localizar. En septiembre de 1995, la familia Huisentruit contrataría a investigadores privados con el objetivo de encontrar pistas sobre el paradero de Jodie. Sin embargo, y aunque incluso tuvieron el respaldo de varios programas de televisión, ninguna pista obtenida resultó en evidencia concreta o identificación de un sospechoso. Por su parte, en los años posteriores a su desaparición, los investigadores dieron seguimiento a miles de pistas y entrevistaron a más de 1000 personas, pero esto de poco o nada serviría. Jodie Huisentruit sería declarada legalmente muerta en mayo de 2001, y aunque su caso está lejos de ser olvidado, no quita que su desaparición siga siendo un completo misterio. Sobre las 20:15 horas del 19 de febrero de 1994, Gloria Ramírez, una mujer de 31 años que sufría de palpitaciones cardíacas graves, como resultado de los efectos de un cáncer de cuello uterino avanzado, fue trasladada a la sala de urgencias del Hospital General de Riverside, California. Según los informes, a la mujer le suministraron los medicamentos estándar para disminuir su ritmo cardíaco. Sin embargo, esta no parecía mejorar con estas ayudas, por lo que el personal trató de desfibrilar su corazón. Al realizar el procedimiento, los médicos que la atendieron, notaron un brillo aceitoso que cubría el cuerpo de la mujer, y algunos empezaron a sentir un olor intenso, similar al ajo. Poco después, una de las enfermeras, le sacó sangre del brazo, y se dio cuenta de que esta también tenía un olor peculiar, parecido al amoníaco. Al pasarle la jeringa a una médica residente, esta se percató de otro detalle particular. Habían partículas grandes que flotaban en la sangre de la mujer. Segundos después, sin que nadie lo tuviera previsto, la enfermera se desmayó. En este punto, toda la situación pasó de ser una atención médica normal, a un misterio de la medicina. Uno a uno, los médicos que habían manipulado de alguna manera la sangre de Ramírez, o que se encontraban en la habitación, comenzaron a presentar síntomas muy extraños. En total, 23 de los 37 miembros del personal de la sala de emergencias, terminaron afectados después de haber estado expuestos a los aparentes gases tóxicos que emanaban del cuerpo de la mujer. Algunos de hecho estaban tan enfermos que requirieron hospitalización.
Debido a los repentinos desmayos, se ordenó al personal que evacuara a todos los pacientes del departamento de emergencias, dejando a Ramírez con un pequeño equipo, quienes intentaron estabilizarla, pero lastimosamente, alrededor de 40 minutos después, la mujer sucumbiría a su enfermedad. Al realizar la autopsia y las pruebas de toxicología posteriores, los forenses no encontrarían nada remotamente anormal que pudiera explicar cómo un paciente de cáncer de rutina podía ser tan increíblemente hostil. El caso fue de índole nacional, y los medios comenzaron a llamar a Ramírez como la dama tóxica, y se preguntaban qué es lo que había sucedido. Las numerosas investigaciones posteriores, dieron como resultado algunas teorías sobre lo ocurrido en la sala de urgencias. Desde un caso de histeria colectiva, o que realmente los gases tóxicos no provenían de la mujer, sino de alguna parte del hospital, sin embargo ambas opciones serían descartadas. Por último, en 1997, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, encontraron trazos de sulfóxido de dimetilo en el sistema de la mujer, un solvente usado como un poderoso desengrasante, como remedio casero para el dolor. Con esto, postularon la teoría de que la sustancia podría haberse acumulado en el organismo de la paciente, debido a un bloqueo urinario causado por su insuficiencia renal, y que esto explicaría el olor al ajo, pues la sustancia presenta esto mismo. Luego, el oxígeno administrado por los paramédicos se habría combinado con el solvente, formando dimetilsulfona, otra sustancia inofensiva, de la cual se sabe que se cristaliza a temperatura ambiente, lo que explicaría los cristales observados en la sangre extraída de Ramírez. Finalmente, las descargas eléctricas administradas durante la desfibrilación de emergencia podrían haberla convertido en sulfato de dimetilo, sustancia que emite gases altamente tóxicos, cuya exposición podría haber causado algunos de los síntomas del personal. La teoría fue aceptada medianamente, sin embargo habían algunos problemas con esta misma. Primeramente, la familia de Ramírez negaría rotundamente que ella se estuviera automedicando con ese solvente, y de hecho, sospechaban que el fallecimiento de la mujer fue debido a un error médico. Asimismo, está el hecho de que otros expertos han planteado la idea que tranquilamente pudo haber sido otra sustancia química, pues muchas de estas producen las mismas toxinas gaseosas. Al margen de todo esto, aún en la actualidad, no se puede afirmar con certeza cuál fue el motivo para tal extraño suceso, que hasta el momento se considera uno de los misterios médicos más desconcertantes de toda la medicina. El 28 de septiembre de 2016, alrededor de las 6:17 de la tarde en Nueva York, se emitiría accidentalmente una advertencia de materiales peligrosos en un mensaje de desplazamiento, en el canal de televisión WKTV. Los detalles de la alerta citaban lo siguiente. Las autoridades civiles han emitido una advertencia de materiales peligrosos para los Estados Unidos. Vigente hasta el 29 de septiembre a las 2:16. ¿Lo harías? ¿Podrías? ¿En un tren? Espere más instrucciones. Esto en primera instancia no luciría extraño, al menos no tanto, si no fuera porque coincidentemente, la transmisión ocurriría la noche anterior a un accidente de tren en Hoboken, Nueva Jersey. Adicionalmente, cabe mencionar que el mismo día en el que se emitió la advertencia, la cadena de televisión se disculparía, afirmando que fue un error técnico lo que habría transmitido esta alerta. Por si fuera poco, los eventos que llevaron a este trágico acontecimiento siguen sin estar claros, dejándonos con la duda de si realmente se trató de una coincidencia, o si hay algo más detrás de todo esto. El término desaparecido en combate, o MIA, por sus siglas en inglés, es una clasificación que designa a aquellos combatientes que dejaron de ser vistos por los miembros de su unidad, durante tiempos de guerra o alto el fuego. La desaparición en combate puede deberse a muchas causas, pero generalmente tiene un sentido negativo, como el haber caído en manos del enemigo. Esta clasificación no empezaría a usarse sino hasta alrededor de 1912, siendo que antes, el personal de servicio en la mayoría de los países no recibía etiquetas de identificación de forma rutinaria, y como resultado si alguien moría en la guerra, y su cuerpo no se recuperaba hasta mucho más tarde, a menudo había poca o ninguna posibilidad de identificarlo. Los desaparecidos en combate son una de las consecuencias de la guerra que más desmoraliza a la población civil y a la retaguardia, porque pueden ser capítulos que nunca se cierran, al no poder los familiares saber si están muertos o vivos, ni el dónde están.
Esto no es para menos, basta con investigar la gran cantidad de desaparecidos que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la cual fue tan abismal que incluso en el siglo actual, los restos de los combatientes caídos, se siguen recuperando cada año con bastante regularidad, y aun con esto, muchos de los cuerpos ya recuperados, no han podido ser identificados. El martes 1 de agosto de 1989, Ronnie Jack, un ciudadano canadiense de 26 años, estaba en First Liter Pub, un bar de Prince George, ubicado a unas 4 cuadras de su casa. En su estadía, tuvo una conversación con un hombre desconocido, quien le ofreció tanto a él como a su esposa, trabajos temporales en un campamento maderero. El sujeto le dijo a Ronnie que el campamento incluso tenía una guardería para los 2 hijos de la pareja, Russell y Ryan, de 9 y 4 años respectivamente. Además, dado a que la familia no tenía auto, el hombre se ofreció a llevarlos al lugar aquella misma noche. Ronnie, quien por esos años pasaba por una situación económica difícil, con una luz de esperanza en sus ojos, le contó a su familia lo acontecido, incluido a su hermano y padres, y les dijo que estarían en el sitio de 10 a 14 días, y que regresarían a casa cuando comenzaran las clases. Alrededor de las 1:21 de la madrugada del 2 de agosto de 1989, Ronnie, su esposa e hijos, partirían rumbo y subirían amontonados en una camioneta de color oscuro, desvaneciéndose en la noche. Hasta este punto, las cosas ocurrían según lo planeado. La familia podría salir de una vez por todas de su situación tan desfavorable. Todo parecía ir bien. Demasiado bien. ¿No es así? Pues, temo decir que no. Después de todo, esta es la vida real, y en muchas ocasiones, todo puede transgiversarse completamente. Los días pasaban, y no había ningún rastro de la familia, y angustiada, la madre de Ronnie denunció su desaparición. Pese a que la investigación empezó de inmediato, el factor tiempo fue un gran obstáculo, provocando que los informes de los testigos fueran notoriamente poco confiables. Según las declaraciones de 2 testigos, el hombre que le ofreció el trabajo a la familia fue descrito con una edad próxima a los 40 años, caucásico, de pelo castaño, y con barba y bigotes cortos. Además, llevaba una gorra de béisbol, una camisa de trabajo roja a cuadros, vaqueros azules desteñidos, una chaqueta de nylon azul hasta la cintura y botas de trabajo con flecos de cuero en los dedos de los pies. Otra pista importante ocurrió casi 7 años después, el 28 de enero de 1996, cuando un hombre desconocido llamó a la policía de una localidad cercana con un breve mensaje. La familia Jack está enterrada en el extremo sur del rancho. Más tarde, se logró rastrear el lugar proveniente de donde se realizó dicha llamada, aunque esto no llevaría a nada. Lastimosamente, a la fecha, más de 30 años después, no se sabe nada del paradero de la familia Jack, y aún continúa la intrigante pregunta de si aún siguen vivos, o si de lo contrario tuvieron un destino mucho peor. En el año 2001, en los Estados Unidos, cartas contaminadas con esporas de anthrax fueron enviadas a varias oficinas de medios de comunicación, instalaciones postales y a los edificios de oficinas del Congreso. Los ataques ocurrieron en el transcurso de varias semanas, empezando a partir del 18 de septiembre, exactamente una semana después de los ataques a las Torres Gemelas. El resultado, un total de 22 personas infectadas, 5 de las cuales fallecieron. La primera víctima conocida de los ataques, Robert Stevens, perdería la vida tras permanecer 4 días en el hospital de Florida, a causa de una enfermedad que le provocó vómitos y falta de aire. La carta que contenía el anthrax nunca fue encontrada. Solo se recuperaron las cartas del New York Post y de la NBC News. Otras 2 cartas estaban dirigidas a 2 senadores demócratas, siendo además que estas eran más potentes que las anteriores. Todas las cartas eran copias hechas por una fotocopiadora, y nunca se encontraron las originales. Se cree que estas fueron enviadas desde Princeton, Nueva Jersey, pues en agosto de 2002, los investigadores encontraron esporas de anthrax en un buzón de correo en la calle Nassau, cerca del campus de la Universidad de Princeton. La investigación involucró muchas pistas que tomaron tiempo para evaluar y resolver. Entre ellos había numerosas cartas que inicialmente parecían estar relacionadas con los ataques de anthrax, pero que nunca estuvieron directamente vinculadas.
Las investigaciones del caso dieron lugar a varios sospechosos, terminando en Bruce Edward Stevens, un científico que trabajaba en los laboratorios de biodefensa del gobierno, en la ciudad de Frederick, Maryland. El sujeto se convertiría en un foco de atención alrededor del 4 de abril de 2005, y años posteriores, siendo más específicos el 11 de abril de 2007, sería puesto bajo vigilancia periódica. Más tarde, el 29 de julio de 2008, Evans se quitaría la vida con una sobredosis, y pocos días después, el 6 de agosto, sería declarado por los fiscales como el único perpetrador, con base en evidencia de ADN, que condujo a un vial de anthrax en su laboratorio. Finalmente, el 19 de febrero de 2010, el FBI cerraría formalmente el caso. Ahora, pese a lo ya mencionado, realmente no se tenían las pruebas suficientes para acusar a Evans, y de hecho, en el año 2008, el FBI habría solicitado una revisión de los métodos científicos utilizados en su investigación, y el informe publicado en 2011, terminó arrojando dudas sobre la conclusión dada por el gobierno, pues no habían pruebas de que el anthrax utilizado en los ataques proveniera del laboratorio del científico acusado. Asimismo, otros expertos no estuvieron de acuerdo, afirmando que no había forma de vincular a cualquier individuo, pues al menos 10 científicos tenían acceso regular a aquel laboratorio. Tiempo después, el FBI afirmaría haber identificado a 419 personas en Fort Detrick y otros lugares, todos los cuales habrían tenido acceso al laboratorio. El FBI concluyó señalando que el panel de revisión afirmó que no sería posible llegar a una conclusión definitiva basada únicamente en la ciencia, mencionando así que una combinación de factores fue lo que les llevó a concluir su acusación. En otras palabras, pese a que el caso ya está cerrado, realmente no hay forma de estar seguros de que Bruce Edward Stevens era culpable de los actos, o si de lo contrario era inocente, o cuanto menos, no el único perpetrador del ataque. El 4 de septiembre de 2006, el experto australiano en vida salvaje y personalidad de la televisión, Steve Irwin, sería atacado fatalmente por una raya, mientras se encontraba filmando un documental para la serie titulada Lo más letal del océano. El ataque, así como las secuelas y, presumiblemente, el momento real de la muerte, fueron capturados por la cámara, debido a una regla de producción impuesta por Irwin de que los camarógrafos no debían dejar de grabar bajo ninguna circunstancia. Según testimonios, la raya sobre la que Irwin intentaba nadar, lo golpeó en el pecho en reiteradas ocasiones, perforándole el corazón. Sus colegas lo sacaron del agua inmediatamente, y lo subieron a un yate para llevarlo a tierra para intentar salvarle la vida. En este punto, Justin Lyons, uno de los camarógrafos, le realizaría una resucitación cardiopulmonar, todo mientras un segundo camarógrafo continuaba filmando lo ocurrido. Pese a los esfuerzos, Irwin no sobreviviría, y sería declarado muerto por los paramédicos a los pocos segundos de su llegada. Según Lyons, sus últimas palabras fueron: "Me estoy muriendo". Con respecto al material de archivo resultante, se sabe que este fue entregado a las autoridades de Queensland, de quienes se cuenta que finalmente se lo devolvieron a la familia de Irwin, quienes a su vez, se dice que lo destruyeron. Cuando se le preguntó a Lyons sobre la posibilidad de que las imágenes se transmitieran algún día, dijo que esperaba que esto nunca suceda, por respeto a la familia de Irwin, revelando además que ya no estaba en posesión de las grabaciones y que sospecha que no quedan ejemplares en existencia. En los años posteriores, un puñado de supuestas piezas de material de archivo en forma de vídeos y capturas de pantalla aparecieron en línea, aunque nunca se ha probado su validez y generalmente se acepta que han sido fabricados o sacados de contexto, por lo que el material se considera totalmente perdido, y siendo honestos, lo mejor es que permanezca en este estado. William Bradford Bishop Jr., fue un exfuncionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos, acusado de haber asesinado a su familia, el 1 de marzo de 1976. Se sabe que el día de los asesinatos, William le habría dicho a su secretaria que este no se sentía bien, y que iría a ver a un médico, esto tras enterarse de que no recibiría el ascenso que había buscado, por lo que saldría de su oficina en Foggy Bottom, un vecindario de Washington, D.C. No obstante, en lugar de presentarse en una clínica de salud, este conduciría hasta su banco, donde retiró varios cientos de dólares, para luego dirigirse a un centro comercial, donde compró un mazo y una lata de gasolina.
Posteriormente, llenaría el tanque de su camioneta en una estación de servicio adyacente. Desde allí condujo hasta una ferretería, donde compró una pala y una horca. Bishop regresó a su casa en Bethesda, Maryland, entre las 7:30 y las 8 p.m. Esa noche, Bishop mataría a golpes a su esposa, luego su madre cuando regresaba de pasear al perro de la familia, y finalmente a sus 3 hijos, de 5, 10 y 14 años, mientras dormían en una habitación del segundo piso. Brandon supuestamente condujo los cuerpos 443 kilómetros en la camioneta, hasta un pantano densamente arbolado a unos 8 kilómetros al sur de Columbia, y al cabo de unas horas, cavaría un hoyo poco profundo, donde apiló los cuerpos y los prendió fuego con gasolina. El 2 de marzo, un guardabosques notó el humo y descubrió la horrible escena, y posteriormente informó sus hallazgos a la policía local. Inicialmente, había pocas pistas en el inquietante caso. 2 prendas de vestir de las víctimas llevaban etiquetas de caros grandes almacenes de Bethesda. Sin embargo, en ese momento, la policía de la localidad no tenía informes de personas desaparecidas que coincidieran con las víctimas. 6 días después, el 8 de marzo, un vecino se puso en contacto con la policía, sospechando de la ausencia de la familia. Las autoridades llegaron a la casa, y cuando fueron a la puerta principal, notaron gotas de sangre en el porche, y al entrar a la casa, habían más gotas en el piso que conducían al vestíbulo. El rastro de sangre también subió las escaleras hasta una habitación de arriba. Dentro del dormitorio, el suelo, la cama y el techo estaban salpicados de sangre. Los investigadores pronto conectaron ambos casos, y posteriormente, los registros dentales confirmaron la identidad de los restos. Aparentemente, después de que Bishop arrojó los cuerpos, compró un par de tenis cerca de Columbia. Según testigos, tenía consigo al perro de la familia y posiblemente estaba acompañado por una mujer descrita como de piel oscura. Luego arrojó el automóvil en un campamento en un parque, el cual sería descubierto por un guardabosques el 18 de marzo, casi 3 semanas después de los asesinatos. La policía lo inspeccionó y encontró el martillo de bola ensangrentado, así como el recibo de la ferretería por su compra. Debido a que Bishop todavía poseía un pasaporte del Departamento de Estado, se cree que este pudo escapar, pudiendo viajar mucho más fácilmente que los civiles, ya que los oficiales de aduanas generalmente son más laxos con los que tienen pasaportes oficiales del gobierno de los Estados Unidos. No se le ha visto oficialmente desde entonces, pero se han informado avistamientos en toda Europa, mientras supuestamente viaja con su pasaporte diplomático estadounidense. Al pasar los años, nueva evidencia relacionada con Bradford Bishop salió a la luz, incluyendo amplia información sobre su estilo de vida, así como una escultura de la progresión de su edad actual. Sin embargo, nada de esto ha servido de algo, y actualmente no solo su paradero es desconocido, sino también aún queda como incógnita la pregunta del que lo llevó a cometer este terrible acto. El 31 de julio de 2001, alrededor de las 2:50 de la tarde, el cuerpo sin vida de una adolescente de entre 15 y 16 años de edad, sería encontrado en la orilla del río Main en Nied, Alemania. El cuerpo, el cual había sido encontrado envuelto en capas de tela y atado a un paraguas, presentaba una serie de lesiones que indicaban graves abusos sufridos durante años, ninguno de los cuales había sido tratado por un médico. Entre otras cosas, sus brazos estaban malformados como resultado de fracturas curadas. Innumerables cicatrices y quemaduras de cigarrillos cubrían su cuerpo. Tenía la llamada oreja de coliflor, debido a los fuertes golpes que habría recibido. Basado en la cantidad de lesiones y cicatrices, el médico forense teorizó que la niña probablemente había sido abusada toda su vida. El cuerpo de la víctima probablemente había estado en el agua durante 12 a 14 horas, y su asesinato probablemente ocurrió aproximadamente 3 días antes del descubrimiento. La muerte se produjo como consecuencia de 2 fracturas de costillas que lesionaron los pulmones y el vaso, provocadas por un traumatismo con objeto contundente. Debido a que la identidad de la niña era un completo misterio, la investigación de su asesinato fue difícil. Como mucho, la pista más prometedora era el trozo de tela, el cual era una especie de cinturón conocido como nala, accesorios comúnmente usados por mujeres en Afganistán y Pakistán. Los investigadores compilaron una lista de mujeres jóvenes de estos países que habían vivido en Alemania en algún momento. En total, habían más de 1000, pero ninguna correspondía a las descripciones de la chica.
Esto llevó a los investigadores a especular que la niña era originaria de algunas de estas regiones, pero había vivido durante años en el área, posiblemente como sirvienta en una casa diplomática. Desgraciadamente, debido a la inmunidad diplomática, las investigaciones se vieron obstaculizadas y no llevaron a ninguna parte. Finalmente, se sabe que el cuerpo de la joven sería enterrado en el cementerio de Heiligenstock, sin que nadie supiera nada sobre ella, así como las circunstancias que la llevaron a aquel fatídico destino. Se denomina como gente sombra, a seres espirituales sombríos vagamente humanoides, que acechan a sus víctimas con intenciones malévolas. Las descripciones de figuras sombrías parecidas a las humanas han aparecido en textos folclóricos y religiosos a lo largo de la historia, en una innumerable cantidad de culturas. Según se cuenta, su mera presencia puede traer un sentimiento inquebrantable de fatalidad, pavor, o desesperación a cualquier desafortunado que se desvíe en su camino. A menudo, estas criaturas eran vistas como presagios de una gran destrucción o ruina, como la muerte de quienes las encontraban, la llegada de plagas o incluso, en algunos casos, la proximidad de un desastre natural. Sobre su origen, las explicaciones científicas lo atribuyen a una alucinación común ocasionada por la parálisis del sueño, que entre sus efectos, llega a causar una sensación de pavor. Por el contrario, si consideramos a estos seres como reales, se piensa que podrían tratarse de entidades demoníacas, espíritus de los muertos, o algún tipo de ente interdimensional. El hachero de Nueva Orleans fue un asesino en serie que operaba en esta ciudad y los condados circundantes, entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Como implica el epíteto del asesino, las víctimas solían ser atacadas con un hacha, que a menudo pertenecía a estas mismas. La característica común que conecta todas las agresiones adjudicadas a este perpetrador, era la manera en la cual fueron cometidos los crímenes nocturnos. En la mayoría de los casos, la puerta posterior de la casa era forzada, para que después, el intruso, aprovechando la vulnerabilidad de los residentes, quienes dormían plácidamente, los atacaría con un hacha, o en algunas ocasiones, una navaja de afeitar. Los delitos no eran motivados por robo, y el perpetrador nunca sustrajo artículos de las casas a las que entraba. La mayoría de las víctimas de este asesino, eran inmigrantes italianos o italoamericanos, lo que llevó a muchos a creer que los crímenes tenían una motivación étnica. Algunos analistas criminales han sugerido que los asesinatos eran por motivos sexuales, y que el asesino era quizás un sádico que buscaba específicamente víctimas femeninas. Según esta hipótesis, el sujeto solo atacaba a los hombres cuando estos obstruían sus intentos de matar a las mujeres, pues en algunos casos era asesinada esta última, mas no el hombre. Una teoría menos probable, sugiere que el asesino cometía los delitos intentando promocionar el jazz. Esto se dice, debido a que en una carta que escribió, y que se publicaría el 13 de marzo de 1919, mencionó que volvería a realizar sus ataques a los 15 minutos después de la medianoche del 19 de marzo, pero que perdonaría a los ocupantes de cualquier lugar donde tocara una banda de jazz. Desgraciadamente, el hachero no fue detenido ni identificado en la época, y su ola de crímenes se detuvo tan misteriosamente como comenzaron. El 31 de diciembre de 1997, en Las Vegas, Nevada, Shauna Maynard, una adolescente estadounidense de 17 años, habría sido reportada como desaparecida por sus padres. Ella había decidido irse de su casa por voluntad propia, por lo que en un principio, podría lucir como un suceso que no era fuera de lo común. No obstante, los días pasaban, las semanas transcurrían, y no había ninguna señal de Shauna, o bueno, al menos hasta casi 3 meses después, cuando, lo que muchos estaban convencidos, pero no querían creer, sucedería. El 21 de abril de 1998, el cuerpo sin vida de Shauna Maynard, sería encontrado cerca de la intersección de 2 calles en Las Vegas. Las autoridades entrevistaron a varias personas que conocían a Maynard, sin embargo ninguna de ellas pudo explicar su paradero. Y, por desgracia, el perpetrador del acto jamás sería encontrado. O al menos eso parece, pues varias décadas después ocurriría algo impactante. Resulta que, el 22 de agosto de 2015, un usuario anónimo publicaría en el tablero B de 4chan, un terrible mensaje.
En resumidas cuentas, este afirmaba haber matado a varias mujeres, y quería que los demás usuarios adivinaran quiénes eran sus víctimas, y, a cambio, los llevaría a un cuerpo que abandonó en 1999. Eventualmente, cuando un usuario terminó acertando un nombre, el presunto asesino publicó fotos de una mujer joven en el hilo, tanto cuando estaba viva como muerta. Al poco tiempo, varios usuarios se unieron y descubrieron que la mujer se trataba de Shauna Maynard. Pese a este revelador hallazgo, y aunque el FBI se involucró en el caso, desafortunadamente el usuario, quien cabe destacar no ha publicado nada más desde entonces, no ha podido ser identificado, dejando a este caso como un misterio sin resolver y totalmente desconcertante. Mr. Cruel fue el apodo dado a un pedófilo en serie, acusado de haber atacado a 3 niñas a finales de la década de 1980 y principios de los 90, en los suburbios del norte y este de la ciudad de Melbourne, Australia. El 22 de agosto de 1987 en Lower Plenty, una niña de 11 años, cuyo nombre no fue dado al público, sería la primera víctima del perpetrador. El 27 de diciembre de 1988 en Ringwood, Sharon Wills, de 10 años de edad, sería su siguiente víctima. Finalmente, el 3 de julio de 1990 en Canterbury, su último ataque iría hacia una niña de 13 años de nombre Nicola Linas. No obstante, y pese a que no se ha demostrado, se cree que el sujeto es responsable de hasta 12 ataques contra mujeres y niños, además de ser el principal sospechoso del secuestro y homicidio de una niña llamada Carmen Chan. Su modus operandi consistía en asaltar la casa de la víctima, incapacitándola y amenazando su vida con un cuchillo de caza o una pistola, para luego secuestrarla llevándola a otra casa, abusar de ella, y finalmente liberarla. Su apodo fue otorgado por los mismos medios de comunicación, pues sus tan retorcidas acciones decantaban lo cruel que era el sujeto. La policía lo describió como un planificador muy inteligente y meticuloso, que vigiló a sus posibles víctimas, asegurándose de no dejar rastros forenses en la escena del crimen, tomando medidas para confundir y desviar futuras investigaciones, y de mantener su identidad oculta, cubriéndose la cara utilizando un pasamontañas. En mayo de 1991, la policía estableció un grupo de trabajo dedicado a atrapar al perpetrador, registrando cerca de 30.000 hogares, y entrevistando a más de 27.000 sospechosos, así como ofrecer una recompensa de $300.000 australianos por información que condujera a la condena de Mr. Cruel. Además, se investigaría delitos sexuales anteriores de 1985 a 1987 con un modus operandi similar, pero hubo problemas para localizar algunas declaraciones de testigos y exhibiciones de la escena del crimen. Lastimosamente, no se obtendría el resultado esperado, y el grupo de trabajo se disolvería en enero de 1994. En años posteriores, se seguiría investigando periódicamente el caso, siendo 2 los posibles principales sospechosos. Brian Elkner, un delincuente sexual convicto, quien fue acusado de atacar a 6 niñas en sus casas entre los años 1972 y 1974, y que tras pasar varios años en prisión, saldría libre en 1979. Este hombre formó parte de la lista de Sierra Files, un expediente de la policía de Victoria, sobre los 7 principales sospechosos que no pudieron ser eliminados en el grupo establecido en 1991. Cuando la policía registró su morada, encontraría, además de un cuchillo, un pasamontañas escondido en su techo, lo que llamaría inmediatamente la atención. No obstante, él afirmó haber estado en la boda de su hermano durante uno de los ataques. Fue interrogado durante 12 horas, pero sería liberado al no haber las pruebas suficientes para arrestarlo. Pese a esto, el ex jefe del grupo de trabajo, lo considera, más probablemente que cualquier otro sospechoso, como Mr. Cruel. El segundo sospechoso se remonta al año 2022, cuando en un podcast australiano, un detective retirado reveló que alrededor del año 2003, un criminal moribundo, le habría mencionado que un ladrón de bancos, le confesó que él era el señor Cruel y que había asesinado a Carmen Chan. Esto ganó ciertas fuerzas cuando el detective mencionó que este sujeto habría frecuentado el restaurante de la familia Chan en aquellos años. Más tarde, un periodista identificó al sospechoso como Norman Leung Lee, un notorio criminal que fue asesinado a tiros por la policía durante un robo fallido, en el aeropuerto de Melbourne, en julio de 1992, solo 3 meses después del descubrimiento del cuerpo de Carmen.
Sin embargo, cuando la información fue pasada a la policía, al estos mostrársela a un miembro de la familia, este no pudo reconocerlo, por lo que la investigación sería detenida. Lastimosamente, más de 30 décadas después de lo sucedido, no se ha podido encontrar alguna pista significativa en el caso, y dado el gran tiempo que ha pasado, nos deja con una alta probabilidad de que este depredador de niños jamás pague por sus atroces crímenes. En la noche del 9 de junio de 1979, aproximadamente a las 22:15 horas, se produjo un incendio en el interior del parque de atracciones Luna Park Sydney, en los suburbios de Milsons Point, Nueva Gales del Sur, Australia. El incidente terminaría siendo mortal, ocasionando la muerte de 7 personas, entre ellos 6 niños y un adulto. Según las observaciones, las medidas inadecuadas de extinción de incendios, la falta de personal y cobertura inadecuada, además de la misma atracción donde acontecerían los hechos, fueron los causantes de que el fuego pudiera consumirlo por completo. Si bien el incendio fue atribuido a fallas técnicas, la causa exacta del incidente no pudo determinarse mediante una investigación forense. La evidencia mostró que varios pasajeros detectaron un olor a humo alrededor de 5 minutos antes de haberse detectado el incendio, pero que no tomaron ninguna medida, pensando que podría haber sido obra de alguno de los efectos especiales de la atracción. Se sabe que el caso se reabriría más tarde en el año 1987, sin embargo no se harían nuevos hallazgos, aunque luego se encontró que la investigación policial sobre el incidente había sido inadecuada. Casi 20 años después, en mayo de 2007, Anne Buckingham, sobrina de Abe Saffron, una figura del bajo mundo acusada de actividades delictivas, afirmaría en una entrevista que su tío era el responsable del incendio. Se sabe que Saffron había estado asociado con otros 7 ataques incendiarios en los 2 años posteriores al accidente del tren fantasma, aunque había negado repetidamente su participación en el incendio de este último. Buckingham afirmó que el ataque era parte de un plan, cuyo objetivo era obtener el control del contrato de arrendamiento del Luna Park, aunque mencionó que creía que las 7 muertes no fueron intencionadas. Extrañamente, más tarde la mujer negaría haber hecho los respectivos comentarios, aunque los entrevistadores afirman que su entrevista había sido grabada en una cinta. Con estas declaraciones, el fiscal general de Nueva Gales del Sur ha declarado que la investigación forense podría reabrirse, pero primero requeriría la presentación de nuevas pruebas a la policía. Sin embargo, esto no queda aquí, pues existe otra teoría plausible mucho más aterradora de lo acontecido. Resulta que, algún tiempo después de la tragedia, cuando la madre de una de las víctimas revisaba una de las fotografías tomadas durante ese horrible día, se detendría a mirar una en particular. Una fotografía de su hijo, la última que se tomó, mostraba al infante posando tímidamente junto a una figura intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Se hicieron comparaciones entre la figura y Moloch, un dios cuyas creencias lo relacionan con el sacrificio de niños, más particularmente si estos eran quemados vivos. Muchos están convencidos de esto, y creen que el responsable pudo ser algún miembro de una secta que sigue fielmente a aquel retorcido ser, pero sea esto cierto o no, el misterio de quién era exactamente aquel hombre enmascarado con cuernos permanece, pues este nunca pudo ser localizado. Lo que nos deja a este caso sin un final claro, además de dejarnos con una pregunta ciertamente inquietante. ¿Fue acaso este un incendio deliberado ocasionado por una disputa comercial, o por el contrario, una forma siniestra de ofrecer sacrificios humanos? Lo cierto es que esa respuesta, pueda que jamás la sepamos. El asesino en serie de Long Island es un individuo no identificado, del que se cree acabó con la vida de entre 10 y 18 personas, principalmente prostitutas. Durante un período de casi 20 años, posiblemente entre los años de 1996 y 2013. Todo comenzaría con la desaparición de Shannan Gilbert, una mujer de 24 años, la cual sería el desencadenante de una búsqueda policial, la cual más tarde, en diciembre de 2010, conduciría al encuentro de los restos de 4 víctimas, bautizadas posteriormente como las 4 de Gilgo. Mientras tanto, con respecto a Gilbert, sus restos serían encontrados casi un año después, y su causa de muerte sigue siendo controvertida, siendo que la policía afirma que se ahogó accidentalmente, mientras una autopsia independiente determinó una posible estrangulación.
Tiempo después, entre los meses de marzo y abril de 2011, se encontraron 6 conjuntos más de restos en los condados de Suffolk y Nassau, entre ellos 4 mujeres, 2 de ellas no identificadas, un hombre presumiblemente asiático, y una bebé de entre 16 y 24 meses de edad, hija de una de las víctimas. Asimismo, y si la investigación es correcta, estas víctimas serían anteriores a los 4 cuerpos encontrados en 2010, pues en varios casos ya se habían encontrado restos de estas personas en años anteriores desde al menos finales de los años 90. Así también, existen casos sin resolver que han sido vinculados al presunto asesino, debido a las similitudes o circunstancias de los actos. Se podría decir que la razón del por qué muchas víctimas no han podido ser identificadas, se debe principalmente a la naturaleza de los homicidios, pues en muchos casos, solo se encontraba algunas partes del cuerpo, principalmente el torso de la víctima. Si bien, no se tiene garantizado que todos los casos hayan sido perpetuados por la misma persona, lo cierto es que muchos presentan muchas similitudes, aunque no por ello se ha descartado la idea de un posible imitador, un cómplice, u otro asesino en serie con un modus operandi similar. Por otro lado, varios medios de comunicación han especulado sobre el posible perfil del asesino, algunos catalogándolo como un hombre blanco, de entre 20 y 40 años de edad, muy familiarizado con el entorno, con conocimiento detallado en leyes, y quizás, con vínculos con la policía. Se sabe además que los investigadores han encontrado varios sospechosos que pudieron haber cometido los asesinatos, o por lo menos uno de estos, siendo John Bitrolf, un hombre condenado por el asesinato de 2 prostitutas, quien desde 2017 es considerado uno de los principales sospechosos. Ya para terminar, se sabe que la investigación aún continúa en curso, y aunque hoy por hoy ninguno de los casos ha podido ser resuelto, no hay que perder las esperanzas de que esto cambie con el paso del tiempo. En cosmología física y astronomía, la materia oscura es una forma hipotética de materia, que se cree que representa aproximadamente el 27% de la masa y energía total de nuestro universo. La materia oscura es denominada de esta forma, debido a que no parece interactuar con el campo electromagnético, lo que significa que no absorbe, refleja ni emite radiación electromagnética y, por lo tanto, es difícil de detectar. Varias observaciones astrofísicas, incluidos los efectos gravitacionales que no pueden explicarse mediante las teorías de la gravedad actualmente aceptadas, a menos que haya más materia presente de la que se puede ver, implican la presencia de materia oscura. Por esta razón, la mayoría de los expertos piensan que la materia oscura es abundante en el universo y ha tenido una fuerte influencia en su estructura y evolución. La evidencia principal de la materia oscura proviene de los cálculos que muestran que muchas galaxias se comportarían de manera bastante diferente si no contuvieran una gran cantidad de materia invisible. Así también, otras líneas de evidencia incluyen observaciones en el fondo cósmico de microondas y en la estructura actual del universo observable. Debido a que nadie ha observado directamente la materia oscura todavía, suponiendo que exista, apenas debe interactuar con la materia y la radiación bariónica ordinaria, excepto a través de la gravedad. Se cree que la materia oscura puede estar compuesto de algunas partículas subatómicas aún no descubiertas, véase las partículas masivas de interacción débil, aunque no se descartan otras posibilidades como los agujeros negros primordiales, objetos hipotéticos formados poco después del Big Bang. Pese a lo ya mencionado, sigue habiendo cierto debate sobre la existencia de la materia oscura, y aun si la tomáramos como real, desconocemos más de lo que sabemos sobre ella. En relación al tema anterior, la energía oscura es una forma desconocida de energía, la cual, según las mediciones más exactas, representa aproximadamente un 68% de la masa y energía total del universo. Los astrónomos saben que nuestro universo se está expandiendo desde hace aproximadamente un siglo. Las observaciones telescópicas han demostrado que la mayoría de las galaxias se están alejando unas de otras, lo que implica que las galaxias estaban más juntas en el pasado distante. Se sabe que en un inicio, los astrónomos asumieron que la atracción gravitacional combinada de todas las estrellas y galaxias del cosmos debería estar ralentizando la expansión del universo, y que tal vez incluso algún día colapsaría sobre sí mismo en un Big Crunch. Sin embargo, esta noción fue descartada a fines de la década de 1990, cuando 2 equipos de astrónomos detectaron algo que no tenía ningún sentido.
En resumidas cuentas, descubrieron que las galaxias distantes se alejaban de nosotros más rápido que las galaxias cercanas, lo que daba a entender que el universo no solo se estaba expandiendo, sino que también la expansión se estaba acelerando. Sin introducir una nueva forma de energía, no había forma de explicar una expansión acelerada del universo, y es aquí donde nació lo que conocemos como energía oscura. Ahora, eso no significa que los investigadores sepan qué es la energía oscura, pues muchas cosas al respecto permanecen en el ámbito de la especulación, y se considera incluso más hipotética que la materia oscura. Como tal, existen dos formas principales propuestas de energía oscura, siendo estas la constante cosmológica, la cual representa una densidad de energía constante que llena el espacio de manera homogénea, y los campos escalares, cantidades dinámicas que tienen densidades de energía que varían en el tiempo y el espacio, véase la quinta esencia. Como dato adicional, se teoriza que si esta aceleración continúa indefinidamente, esta dominaría todas las demás fuerzas del universo, desgarrando todas las estructuras unidas gravitacionalmente, incluidas las galaxias y los sistemas solares, y finalmente superaría las fuerzas eléctricas y nucleares para desgarrar los átomos mismos, acabando con el universo en un Big Rip. Y bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, pero antes de irme me gustaría darles algunas aclaraciones. Para empezar, debo informarles que ahora sí, por fin, tengo el tiempo suficiente para subir más de un video por mes. Cabe mencionar que no serán vídeos tan largos, ya que esos serán reservados solo para los icebergs, o algún tema especial. No obstante, como compensación, estos presentarán una edición mucho mayor y con información mucho más detallada. Y por último, les vengo a informar que ya tengo varios icebergs en proceso, entre ellos, algunos remakes de los más antiguos que he publicado, los cuales se irán trabajando y subiendo a la par del de Misterios sin resolver, para evitar la monotonía en el canal. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.